Ahora veamos el desarrollo del cráneo. ¿Qué pasa con el cráneo? Vamos a ver que para esta formación de los huesos tenemos dos tipos de cráneos embrionarios, digámoslo así. El neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es lo que va a dar origen a los huesos de la base del cráneo y a la bóveda craneal, principalmente a través del neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo, que da origen a los huesos de la base. Y membranoso, neurocráneo membranoso, a toda la bóveda craneal, o sea, los huesos planos. Y mientras que el viscerocráneo son los que van a dar origen a los huesos de la cara propiamente. Entonces, veamos a ver cada uno de estos tipos. Dice, el membranoso, el que estamos hablando acá, bóveda craneal, deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Va a darse una osificación membranosa. Y aquí importante, ¿cómo se da esta formación? Los huesos planos van a tener espículas, y estas espículas óseas se irradian hacia la periferia a partir de los centros de osificación primaria. Entonces, vamos a ver que, gracias. Miren, aquí están, vamos a tener los huesos frontal, parietal, principalmente. Aquí en azul, los que van a ser de origen de la cresta neural, y en rojo, mesodermo axial. Este es el cráneo fetal, miren, a las 12 semanas. Estos son los centros de osificación en el medio y las espículas, cómo se están irradiando, espículas óseas a nivel de los huesos planos, o sea, hueso frontal, hueso parietal y aquí hueso occipital. 12 semanas. Recordemos también en este punto, porque vamos a hablar luego de anomalías en el cráneo, ¿no? Básicamente la clase de hoy va a ser, vamos a ver cómo se desarrolla y qué anomalías vemos en la práctica clínica. Entonces, sabemos que entre los huesos del cráneo tenemos suturas, ¿no es cierto? Tenemos suturas. La unión de más de dos huesos nos va a dar origen a una fontanela. Okay, fontanela. ¿Y por qué tienen esta disposición o qué nos va a ayudar? Porque va a permitir la superposición de los huesos durante el parto, o sea, este amoldamiento. El crecimiento de los huesos de la bóveda craneal continúan después del nacimiento. Entonces aquí estamos viendo cómo es un cráneo de recién nacido, ¿no? Aquí tenemos la sutura sagital, la sutura coronal, fontanela anterior, fontanela posterior. Aquí tenemos la posterolateral o mastoidea y la esfenoidal. Miren, ahora el cartilaginoso o condrocráneo, los que iba a dar básicamente a la base, ¿no? Este va a tener dos orígenes, cresta neural también y mesodermo paraxial. Los de la cresta neural va a dar origen al condrocráneo precordal, mesodermo paraxial al condrocráneo cordal, y cuando se fusionan van a dar origen a la base del cráneo. Entonces, veamos esto, aquí lo vamos a ver en imagen mejor. Este es el origen del condrocráneo. Yo les decía que aquí vamos a tener derivados de la cresta neural, derivados de lo que va a ser el mesodermo axial, y aquí tenemos los huesos, ¿no? Tanto etmoides, esfenoides, básicamente aquí hueso, la base occipital, el petroso, etc. Cuando se fusionan ambos, vamos a tener propiamente a todos los huesos de la base del cráneo. Y el viscerocráneo, habíamos dicho que eran los huesos de la cara, ¿no es cierto? Todo lo que era el anterior, el neurocráneo, el neurocráneo, ya sea cartilaginoso o el membranoso, iba a dar origen a todo lo que iba a ser el cráneo per se, ¿no? Tanto planos como base. Pero los de la cara es viscerocráneo. Y se forma de los dos primeros arcos faringios. Y eso lo vamos a ver, también tenemos todo un segmento de arcos faringios. Entonces, el primer y segundo arco van a estar encargados de la formación de estos huesos. Tenemos un proceso maxilar y un proceso mandibular. Miren, en este proceso maxilar se va a dar el desarrollo de lo que es maxilar superior, cigomático y escamal temporal. Y del proceso mandibular, la mandíbula o el maxilar inferior, ¿no? Acá están, miren, vamos a ver todos estos, la mandíbula, maxilar superior, escamal temporal. Básicamente también vamos a tener el hueso yoides, que eso lo vamos a ver luego más adelante en el desarrollo de los arcos faringios. Ahora, yo les decía, ¿qué anomalías pueden haber en el caso del cráneo? Básicamente, anomalías en el cierre de las suturas, eso es principalmente.
en el cierre de las suturas. ¿Por qué? Porque si se da un cierre prematuro, o sea, antes del tiempo que estábamos esperando que se cierre, se va a llamar cráneo-sinostosis. Entonces, dependiendo de dónde se dé este cierre prematuro, vamos a tener diferentes formas de cabeza, ¿no? Ahora, acuérdense que estas son anomalías, o sea, no son las diferentes formas de los cráneos que pueden tener las personas normalmente, sino estas son anomalías, cráneo-sinostosis, donde obviamente va a condicionar algo o alguna patología. Cierre prematuro de la sutura coronal, o sea, de la coronal, vamos a tener una acrocefalia o turricefalia. Entonces, miren, aquí estamos viendo acrocefalia o turricefalia. Acá no me ha salido el slash. Cualquiera de los dos nombres tiene. Entonces, aquí va a haber un cierre prematuro de la sutura coronal, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que la cabeza sea más alargada. Cuando el cierre prematuro es de la sutura sagital, podemos llamarla dolicocefalia principalmente. Entonces, aquí está. Este es de la sutura, miren, sagital. La sagital no se ve, esto es una resonancia y no se ve ya la sutura, ha sido cerrada. Aquí todavía queda un rezago, pero esto ha sido cerrado prematuramente. Entonces, si nosotros lo vemos de costado, ay, no me salió la imagen. Si lo tenemos de costado, lo que vamos a tener es una cabeza más alargada hacia atrás, ¿no? Porque esto se ha cerrado prematuramente, entonces está más angosto y la cabeza es media bombadita para atrás. Y finalmente la plagiocefalia, porque se da la sutura coronal y landoidea de un solo lado. Entonces tenemos, acá está, esta es la imagen, miren, escafocefalia o dolicocefalia. Aquí está, miren cómo es el cráneo, porque la sutura sagital se cerró prematuramente, entonces el cráneo es mucho más alargado y hacia atrás, miren, hacia atrás. A diferencia de esta que era hacia arriba. La plagiocefalia, yo les decía, es el cierre prematuro de un solo lado, ¿no? Entonces estamos la lambdoidea de un solo lado y aquí estamos viendo que este se ha cerrado, este no. Entonces miren cómo es el cráneo. Aquí se está desarrollando normal, pero este está plano. Entonces tenemos una estructura del cráneo un poco más aplanada de un lado comparada con el otro. Braquicefalia, que este es también un cierre prematuro de la sutura coronal. Ahora, braquicefalia también puede ser por posición, ¿no? Nosotros hay que diferenciar bien siempre cuando hacemos el examen clínico si esto es algo por posición o es algo netamente una condición genética, ¿no? En su desarrollo embrionario sucedió esto. ¿Por qué? Porque la braquicefalia usualmente la podemos ver en los niños cuando están echados, ¿no? Los colocan en una posición y no lo van volteando a los bebitos, a los recién nacidos. Entonces, la longitud que va a haber desde aquí, antero-posterior, es mucho más acortada. Entonces, el cráneo es un poquito más plano. Diferente, vamos a ver de este tipo de anomalías, ¿no? Cráneo en trébol, donde vamos a tener, además de estas características del cráneo, ¿no? Podemos tener estos ojos sobresalidos, el desarrollo anormal, problemas en respiración, etcétera. Y aquí tenemos varios síndromes genéticos, Apert, Cruzón, diferentes tipos asociados a otras anomalías también en el desarrollo de las manitos. Algunos tienen polidactilia, otros tienen anomalías también pulmonares, etcétera. Listo. Entonces, ahora vayamos a ver cara y cuello. Entonces, estamos avanzando todo sistema nervioso, ya sabemos cómo se ha formado el cráneo, ya sabemos cómo se han formado los huesos de la cara. Ahora vayamos a ver un poco sobre propiamente la cara y el cuello. La cara. Miren, a la cuarta semana estamos hablando, ¿se acuerdan que habíamos visto la cara, la vista lateral de este embrión que todavía no estaba desarrollado, ni miembros superiores ni miembros inferiores? Vamos a ver cómo creen que se imaginan que es la cara. La cara es simplemente así, de este punto. Estamos hablando que solamente hay un estomodeo y unas prominencias. Entonces, así es nuestra cara. ¿Se acuerdan que ustedes habían visto la imagen del embrión de esa forma? Y no tenía ni miembros superiores ni miembros inferiores. Veamos la parte rostral, la parte de la cara. Solamente se va a ver estomodeo rodeado de relieves, nada más. Al final de la cuarta y al fondo del estomodeo, de este espacio, el estomodeo va a ser finalmente nuestra boca. Se encuentra la membrana bucofaringea, la cual se tiene que romper.
Y obviamente esta cara va a estar formada por los primordios faciales y el aparato faríngeo. Del aparato faríngeo, también llamado lo que va a ser los arcos faringeos, hendiduras faríngeas, tiene varios nombres. Entonces, veamos aquí. El aparato faríngeo está formado por 5 arcos, 4 surcos, 4 bolsas y 4 membranas. ¿Todas van a dar origen a una estructura? No, no todas. Pero es importante que sepamos cuáles son los arcos, cuáles son las bolsas, cuáles son también las membranas y cuáles son las bolsas. Sí van a determinar cosas diferentes, pero no es lo mismo. Entonces, cuando hablemos la segunda bolsa, no es lo mismo que el segundo arco, que el segundo surco, ni que la segunda membrana. Son totalmente distintas. Este aparato faríngeo va a contribuir a la formación principalmente de las regiones laterales del cuello, en la cabeza y cuello, a partir de la 4ª y 5ª semana. En este punto tenemos que recordar algo. Todo lo que se va a comenzar a desarrollar de aquí en adelante, y estamos entrando a la 5ª semana, va a ser todo en simultáneo. O sea, en simultáneo va a empezar a desarrollarse el corazón en la 5ª semana, finales de la 4ª, igual que los pulmones, igual que el aparato tractogastrointestinal, igual que las gónadas, igual que los riñones, todo en simultáneo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, si bien es cierto, vamos a avanzar de aparato en aparato, pero ustedes tienen que retroceder en su mente y decir, ok, estamos en la 5ª semana y está empezando todo el desarrollo. Miren, al principio de la 4ª semana se desarrollan estos arcos faríngeos. Así es nuestra vista. Tenemos la primera formación del arco faríngeo, es simplemente un relieve. Luego tenemos que en el día 23 las células de la cresta neural que estaban en el eje migraban a las regiones de la cabeza y cuello, ¿no es cierto? Migraban hacia ambos lados. Y aquí recordar que el 5º y el 6º arco son rudimentarios y no visibles. De ellos principalmente el 6º arco es el que se va a fusionar con el 4º y el 5º básicamente nunca se va a ver, ¿no? Miren aquí, el primer surco faríngeo va a ser la formación entre los dos arcos, o sea, es el primer arco y el segundo arco, y aquí se da el primer surco. Aquí vamos a ver que en el día 26, miren, de cada 2 días en 2 días se va a ir formando otro arco más. Tenemos primero, segundo, tercer arco y acá primero, segundo, tercer y 4º arco. Los espacios que se encuentran o los surcos que se encuentran entre cada arco son los surcos faríngeos. Esta es nuestra cara, día 26, día 28. Final de la 4ª semana, el centro de nuestra cara está formado por el estomodeo rodeado de los arcos faríngeos. Y el primer arco faríngeo, importante que recordemos, está compuesto de 2 estructuras, que es la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Esto va a dar origen luego al maxilar superior y esto al maxilar inferior o mandíbula. ¿Qué pasa luego? El día 26 se rompe la membrana. Se rompe la membrana bucofaríngea y vamos a tener nosotros luego ya el desarrollo propiamente dicho de toda nuestra cavidad faríngea. Miren, día 28 se están formando las placodas nasales. Esto va a ser finalmente lo que van a ser nuestras narinas. El primer arco faríngeo compuesto de sus 2 partes, segundo y tercer arco faríngeo. Esta prominencia grande que se encuentra acá es la prominencia de nuestro corazón, prominencia cardíaca. ¿Ustedes se acuerdan acá? ¿Por qué se ve así? Miren, 1, 2, 3, desarrollo el 4 y la prominencia cardíaca. ¿De qué está compuesto un núcleo faríngeo? O sea, un arco faríngeo. Tiene igual estructuras, tiene un núcleo, está recubierto y también está revestido. Entonces, ¿de qué es el núcleo? Es de tejido mesenquimatoso, o sea, es mesenquimal. Está cubierto por ectodermo superficial, o sea, en este caso piel. Y está revestido en su interior por epitelio de origen endodérmico. Entonces, esta es la imagen. El núcleo es mesenquimatoso. El núcleo es mesenquimatoso. Músculos de la cabeza y el cuello. Todo esto va a dar origen a lo que va a ser cabeza y cuello. Aquí vamos a ver estructuras de la cara a través del endodermo. Células de la cresta neural y endodermo van a dar origen a todas las estructuras de la cara. Y el ectodermo es lo que va a recubrir la piel. Entonces va a ser muy importante porque este núcleo mesenquimatoso lo que va a dar origen es a todo lo que va a ser músculos de la cabeza y el cuello. Entonces cada arco vamos a entender desde este punto que van a originar tanto estructuras de la cara,
vamos a originar músculos, van a estar inervados, etcétera. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Aquí está, primer arco, segundo, tercero, cuarto que está fusionado con el sexto, y vamos a ver que por la parte de adentro es tejido endodérmico, ¿no es cierto? La parte de adentro. Luego por fuera es el tejido ectodérmico. O sea, todo lo que sea surco va a ser ectodermo. Todo lo que sea por dentro bolsa va a ser endodermo. Y todas estas estructuras que están aquí en marrón va a ser tejido mesenquimatoso, que va a dar origen propiamente a los músculos. Esto también funciona así, igual, con vías moleculares. Es más, yo creo que en algún momento las preguntas del examen de residentado van a cambiar a este tipo, porque yo veo en la actualización de libros, por ejemplo, el tipo Lachman, que hace unos 15, 20, 30 años, no tanto, 20 años, digamos, donde se veían, por ejemplo, el desarrollo del ectodermo, desarrollo del tubo neural, no se mencionaban tantos genes. Actualmente usan el mismo dibujo, pero está lleno de genes y de las vías moleculares. Entonces yo creo que eso va a ser poco a poco una tendencia para preguntar de este tipo de las vías moleculares en los exámenes. Miren, por ejemplo, acá igual, interacción epitelio-mesenquimatosa, el factor de crecimiento de fibroblastos, la vía Sony-Hedgehog y la proteína Wingles. Sony-Hedgehog ustedes lo van a ver en todo lo que va a ser embriología, principalmente en el eje, sistema nervioso, y el desarrollo de lo que es arcofaringeos, porque es la vía más importante. ¿Y ustedes saben por qué se llama erizo sónico? ¿Alguien sabe quién es el erizo sónico? No tiene nada que ver con medicina, ¿pero lo han escuchado el erizo sónico? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿De qué era? A ver. De un juego, ¿no? Era de un juego. Cuando yo era residente, yo les cuento esa anécdota, cuando yo era residente tenía que hacer mi exposición, era R1, ¿no? Y tenía que hacer mi exposición del desarrollo, del tubo neural, todo. Entonces leía mi libro que hablaba de esta vía de SHH y dije, voy a ponerle mi diapositiva en mi PowerPoint. Entonces puse Sony Hedgehog. Y lo primero que encontraba era ese bendito dibujito que era un erizo azul, un dibujito no lo he puesto acá, pero es un muñequito azul que es de un juego animado, ¿no? Entonces, no puede ser, decía. Entonces volví a buscar hasta que puse pathway o vía molecular y recién pude obtener la vía. Entonces me interesó decir, ¿por qué le pusieron a esta vía molecular erizo sónico? O sea, no le encontraba una relación. Y era que porque el que descubrió esta vía era fanático, había sido, pues, así como que fuera fanático de Mario Bros, fanático del erizo sónico. Entonces, ese es el nombre de esta vía molecular. Y es la principal, o sea, Sony Hedgehog, ustedes lo van a ver que está en todos los libros, en todo lo que es embriología, porque es fundamental. Una anomalía en esta vía, es más, no es una sola molécula, es una vía molecular con cascadas, con señalizaciones, es este erizo sónico. Otra es la proteína Wingles, WNT, que también está involucrado en esta diferenciación de estructuras de arcos y bolsas faríngeas. Entonces veamos, miren, el primer arco es el único que se va a dividir en dos prominencias, porque de ahí el segundo da una, el tercero da una, el cuarto fusionado con el sexto también. Pero aquí van a tener dos prominencias. La primera, les había dicho, la maxilar, y la segunda, la mandibular. Entonces, miren aquí, la maxilar va a dar origen al maxilar, al malar, a la porción del vómer y a la porción del temporal. Entonces, es importante porque esto viene del maxilar. Y del mandibular, propiamente a la mandíbula y a la porción escamosa del temporal, al yunque y al martillo. Entonces, ustedes lo van a ver aquí, prominencia maxilar y mandibular. Bueno, esto debería estar más junto, lo han puesto muy separado, porque esto es propio del mismo primer arco. Entonces ustedes lo ven aquí en morado y en azul, que son las estructuras que se van a originar de cada una. También, si estamos viendo que la musculatura del primer arco faríngeo, o sea, todo lo que va a desarrollar ese tejido mesenquimatoso, va a ser los músculos básicamente temporal, macetero, pterigoideo, anterior del digástrico, miloioideo, etcétera. Estamos hablando de todos estos músculos que van a ser también de la masticación, ¿no es cierto? Temporal, macetero, etcétera. Vamos a ver que aquí la inervación de estos músculos van a depender de la rama mandibular del
trigémino, o sea, del quinto 3, ¿no es cierto? Estas van a depender, o sea, quien inerva toda esta región va a ser el quinto 3. Entonces ustedes ven aquí, miren, la rama oftálmica, maxilar, pero la mandibular está en relación a esta. Claro, en relación a esta segunda parte, ¿no? Y aquí estamos viendo la rama maxilar, básicamente a la primera prominencia, que es la prominencia maxilar. Luego vamos a ver el segundo arco. También le dicen arco yoideo. ¿Por qué le dicen arco yoideo? Porque contribuye a la formación del yoides y al estribo. Entonces, importante porque vamos a ver básicamente estas dos. La quinta semana, ¿qué va a pasar? Va a ayudar también a que se forme el seno cervical y en la séptima semana este seno cervical desaparece. Entonces, lo más importante del segundo arco es que se le llama arco yoideo y contribuye a la formación del yoides y del estribo, porque habíamos dicho que martillo y yunque era del primer arco, ¿no es cierto? Acá veíamos, miren, cartílago de Meckel, yunque y martillo. Entonces, en azul, el segundo arco, tenemos del yoides, pero no es todo el yoides, es solamente el asta menor o el cuerno menor del yoides, el proceso estiloyoideo y el estribo. Estas. Luego vamos a ver que el tercer arco va a estar originando el asta mayor del yoides. Músculos del segundo arco, miren, ¿cuáles son los músculos? Todos los músculos de la expresión facial. Entonces tenemos orbicular de los párpados, orbicular de los labios, el risorio, platisma, etcétera. Entonces, si todos los músculos que se dan origen de este segundo arco son los de la expresión facial, ¿cuál será la inervación? El nervio facial. Entonces, miren cómo se están formando todos los arcos y las estructuras que derivan de él. El tercer arco, ya lo habíamos dicho, solo es el asta mayor del yoides. Músculos que originan son los músculos estilofaringios y está inervado por el glosofaringio. Entonces ustedes están viendo aquí en amarillito, ¿no? El asta mayor del yoides y aquí el glosofaringio. Noveno par. Ay. ¿Qué pasa con el... Ay. Ya, ¿qué pasa con el cuarto y el sexto arco? Yo les había dicho que se fusionaban. ¿Y por qué se fusionan? Porque este sexto arco, por eso es que se dice algunas veces es no visible, rudimentario, se fusiona, etc. Se une con el cuarto para dar origen a los cartílagos de la laringe. Que son tiroides, cricoides, aritenoides, santorini, cuneiforme. Pero sí los músculos se van a diferenciar dependiendo de qué arco fueron originados. Del cuarto arco vamos a tener que se da origen al cricotiroideo y a los constrictores de la faringe, mientras que del sexto a los intrínsecos de la laringe. Y lo mismo, como los músculos son diferentes, vamos a ver que la inervación también es diferente. Mientras que los músculos, los que derivan del cuarto arco van a ser inervados por la rama laringe superior, los del sexto por la rama laringea recurrente. Entonces ustedes ven aquí en esta imagen, ¿no? Aquí está el vago, tenemos la rama laringea superior y la rama laringea recurrente. Entonces miren, acá tenemos cuarto y sexto. Y acá tenemos los músculos, el desarrollo, perdón, de los cartílagos cricoides, tiroides y los músculos obviamente también van a ser diferentes. ¿Y qué pasó con el quinto? Yo les decía, el quinto es rudimentario, no visible, no suele tener una barra cartilaginosa reconocible, no produce derivados o en unos casos suele faltar. Entonces, obviamos el quinto arco. Miren esta imagen, es una imagen resumen de todo lo que hemos mencionado. Ya habíamos hablado aquí arriba el proceso maxilar, aquí el proceso mandibular, desarrollo de Meckel, martillo, yunque, el segundo arco iba a dar origen al asta menor del yoides y también al estribo y la apófisis estiloides. El tercero solo al asta mayor del yoides y aquí al cartílago de la tiroides y cricoides en moradito, que viene a ser del cuarto sexto. Inervación, aquí hayamos hablado del quinto par, teníamos el quinto 2 y el quinto 3, dependiendo. El 3 básicamente es todo lo que es el proceso mandibular. Aquí el facial para el segundo arco, el glosofaringio al tercer arco y el cuarto fusionado con el sexto, dependiendo la rama laringea recurrente y la rama laringea superior. Superior del cuarto, la recurrente del sexto. Los músculos también
¿Se acuerdan que habíamos hablado estos en verde que son los músculos masticatorios, ¿no? Teníamos al massetero, etcétera. Todos estos en relación al primer arco. Todos los que están en rosado son del segundo arco, los de los expresión facial. También teníamos al estilo faringio, el tercero, y finalmente acá los músculos faringios del cuarto, sexto. Entonces, miren, en esta imagen pueden ver todo el desarrollo, la inervación, también podemos ver la musculatura y el desarrollo de estas estructuras. Ahora, esto hemos hablado propiamente del arco, ¿no es cierto? Entonces, ahora hablemos un poco sobre las estructuras que se encuentran por dentro, por fuera, vamos a empezar, surcos. Si esto es una bolsa, este es un arco, segundo, tercero, cuarto arco, los surcos son esas estructuras que están acá, surco, surco, surco. Entonces, por fuera vamos a encontrar surco, surco, surco. ¿Qué es lo que pasa? Entre la cuarta y la quinta semana se muestran 4 surcos, ¿no? Separan los arcos faringios por la parte externa, o sea, es ectodermo, es piel, básicamente. El único que va a tener una función o que va a cumplir una función es el primero. ¿Por qué? Porque este primero va a dar origen al conducto auditivo externo, el único. ¿Qué pasa con los demás? Los otros 3 van a confluir en lo que va a ser la formación del seno cervical y se obliteran junto con el seno. Por último, se fusiona en lo que va a ser llamado el repliegue epicárdico en la base del cuello. Entonces, si acá habían otros surcos, todos estos se fusionaron aquí para la formación, apertura en el seno cervical y luego este oblitera. El único que cumple función aquí es el primer surco faringio que origina al conducto auditivo externo. Y por dentro habíamos hablado de las bolsas. Las bolsas que son originadas de tejido endodérmico están aquí por dentro, ¿no es cierto? Entonces, estas bolsas sí, todos van a causar o van a originar diferentes estructuras. El endodermo de la faringe, acuérdense que todo lo que era tracto gastrointestinal es endodermo, reviste las porciones internas. Y obviamente se van a desarrollar así como los surcos, pero por dentro entre cada arco faríngeo. Solamente, dice, por ejemplo, la primera bolsa está ubicada entre el primer y segundo arco. Existen 4 pares de bolsas, un quinto par que es rudimentario. Entonces, antes de pasar a la otra diapositiva, si yo les digo que este iba a ser el conducto auditivo externo, ¿qué cosa creen que originará la primera bolsa? ¿A la? Muy bien, a la trompa de Eustaquio. ¿Y qué cosa creen ustedes que sea? Luego vamos a ver las membranas, ¿no? ¿Qué membrana creen que sea esta? Membrana timpánica. Entonces, veamos aquí. La primera bolsa faringia va a expandirse, ¿no? Formando una fosa tubo-timpánica alargada. Mira, se expande. O sea, primero es así, ¿no? De esta forma, pero se va a ir expandiendo, expandiendo. Y va a formar esta fosa tubo-timpánica alargada. Entra en contacto con el primer surco. O sea, llegan a estar hasta, sigue avanzando, miren, hasta estar en pleno contacto. Contribuyen a la formación de la primera membrana faringia y en este caso se va a llamar membrana timpánica, ¿no es cierto? Este espacio que se va a encontrar entre ambas. Entonces, ¿qué pasa? Esta fosa tubo-timpánica formará la trompa faringotimpánica o también llamada faringoauditiva o también llamada trompa de Eustaquio. Entonces, la primera fosa, la primera bolsa faringia va a originarnos a esta trompa faringotimpánica. ¿Qué pasa con la segunda bolsa? La segunda bolsa también va a dar un origen. En gran parte se va a obliterar para formar la amígdala palatina. ¿Cuándo sucede esto? Igual, esto es endodermo. El endodermo prolifera y crece un mesénquima subyacente. El mesénquima que está acá crece. Las partes centrales forman criptas amigdalinas. Y finalmente en la semana 20, el mesénquima que ha rodeado a las criptas se diferencia en tejido linfático. Y finalmente tenemos nosotros la organización de los nódulos linfáticos y la formación de la amígdala palatina. Entonces, miren, esto se condensa, el tejido mesenquimatoso, este tejido endodérmico prolifera y finalmente se convierte en las amígdalas palatinas, ¿no es cierto? Bilaterales. ¿Qué pasó con la tercera bolsa? La tercera bolsa tiene prácticamente 2 tipos de estructuras. En la sexta semana se va a expandir, ya no como la membrana,
la trompa faringotimpánica así, sino hacia abajo. Miren, se expande de esta forma y vamos a tener una porción dorsal en forma de bulbo y una porción ventral hueca alargada. Estas dos, luego que tenían principalmente conexión con lo que era la faringe, luego oblitera esta conexión. ¿Y qué pasa? La porción dorsal se diferencia en la paratiroides inferior, ¿ya? Inferior. Y la porción alargada en timo. Entonces, tercera bolsa faríngea va a dar origen a la glándula paratiroides inferior y al timo. ¿Qué pasa luego? Las glándulas paratiroideas se separan del timo, ya no están unidas, se separan y se disponen sobre la superficie dorsal de la tiroides. Luego vamos a ver, si ustedes me dicen, pero la inferior está arriba, ¿y dónde está la superior? La superior van a estar abajo. Y luego van a migrar y van a ubicarse en su posición final. Miren, la cuarta bolsa. La cuarta bolsa se diferencia en la paratiroides superior, que se dispone sobre la superficie dorsal de la glándula tiroides. Entonces, miren, ustedes están acá. Aquí teníamos la paratiroides superior de la cuarta bolsa y va a ubicarse aquí. Y acá teníamos la inferior, que estaba en este punto, y luego se ubicará en este punto. Entonces acá tenemos la paratiroides superior y las paratiroides inferiores, y estas obviamente van a ser luego las estructuras del timo. La quinta bolsa, en este caso la quinta sí se va a considerar parte de la cuarta bolsa. De la cuarta, ¿por qué? Porque va a estar finalmente en relación al desarrollo del cuerpo último faríngeo. Que este cuerpo último faríngeo no es más que una estructura que va a estar incluida dentro de las glándulas tiroides para la formación de las células C, o sea, van a dar origen a las células, parafoliculares. Entonces es importante que entendamos que el cuerpo último faríngeo se incluye dentro de la tiroides y van a originar a estas células parafoliculares. Entonces ya hemos visto los arcos, hemos visto el primero, segundo, tercer, cuarto y sexto se fusionan arcos, los surcos solamente interesa el 1, los demás confluyen, el seno cervical y oblitera. Bolsas, cada uno da diferentes, la trompa de Eustaquio, luego teníamos la amígdala, luego teníamos la paratiroides inferior, el timo, y la última, la paratiroides superior y el cuerpo último faríngeo, que luego se incluye en la tiroides. Y las membranas, lo mismo, solo la primera membrana contribuye a la formación de una estructura en el adulto, que va a ser esta membrana timpánica, solo la primera. Porque obviamente aquí ya no van a haber ningún tipo de membranas, porque todas estas ya han cumplido una función y están ubicadas como determinadas estructuras. Entonces, las membranas no es más que lo que se forma donde los epitelios de los surcos y las bolsas confluyen, ¿no? Pronto este mesenquima interpuesto separa el ectodermo de los surcos y el endodermo de las bolsas. Listo. Entonces, recordemos aquí, que es básicamente esta imagen, es para que veamos de la cresta neural. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las células de la cresta neural estaban aquí en todo el eje y cómo iban migrando desde el prosencéfalo, mesencéfalo, romecéfalo hacia los arcos faríngeos? También iban a migrar hasta la médula, la formación de lo que iba a ser la médula suprarrenal, los melanocitos o odontoblastos, a nivel cardíaco también. Pero para que vean ustedes aquí en este punto, porque acuérdense que la cresta neural también está permitiendo su desarrollo de estos arcos faríngeos. Primero, segundo, tercero, cuarto y sexto fusionados. Miren aquí, la cara día 24, la cara ya al día 30, acá ya estamos viendo el estomodeo, ¿no? La membrana bucofaringea rota. Esta es la prominencia frontonasal, miren, y aquí están la placoda nasal. Prominencia maxilar, prominencia mandibular, esto es el primer arco, y acá está el segundo, el tercer arco y el cuarto que recién se está formando. Y la prominencia cardíaca. Miren, estas son las estructuras, así va a ser finalmente el desarrollo de lo que va a ser nuestra nariz. Importante aquí, nuestros ojos, miren dónde están lateralizados, estos en negro, que están aquí a los lados, lateralizados. Esta es la prominencia maxilar y todo esto es la prominencia mandibular. Miren, aquí está el desarrollo de lo que va a ser nuestras narices. Esta es la misma imagen para que ustedes la puedan ver. Miren la prominencia mandibular, aquí van a estar las fosas nasales y los ojos están hacia ambos lados.
¿Qué pasa luego? En la 7ª semana vamos a ver que estos ojos van a ir, ya no están tan lateralizados, sino están centrándose en la línea media. Miren la prominencia nasal lateral y la media, aquí también. Miren cómo era antes la prominencia nasal lateral y esta es la media y cómo tienen que confluir, ¿no? Confluir aquí. Y esto es lo que va a hacer el filtrum. El filtrum es lo que nosotros evaluamos principalmente, ¿no? El filtrum en los pacientes cuando tienen alguna condición genética, porque obviamente nos dice si es que ha habido una anomalía en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, hay niños que tienen el filtrum muy plano, hay otros que es muy marcado. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que hay una falta de fusión, ¿no? La lateralización de los ojos, un hipertelorismo. Dependiendo lo que uno pueda ver, podemos determinar al menos en qué semana embrionaria o en el caso que sea fetal, básicamente ha sucedido esta anomalía, ¿no? Pero estamos hablando 7ª y aquí 10ª semana. Aquí estamos hablando todavía de periodo embrionario y aquí estamos hablando de periodo fetal.